de comprender lo que está sucediendo es una necesidad duradera. Y por último, ¿cómo es trabajar directamente con Jeff Bezos? Supongo que tiene que ver con esto, probablemente hacer buenas preguntas. Tienes los comunicados de prensa, el concepto. ¿Cómo fue? Si miras mi perfil de LinkedIn, lo resume todo en una sola frase. Es muy posible que sea el mejor trabajo que he tenido o tendré. En gran parte, fue absolutamente increíble ver cómo trabaja Jeff. Pero ¿cuál dirías que es su característica en términos de por qué es un caso atípico de términos de su forma de trabajar? Te diré un par de razones. Tal vez podríamos tardar más, pero lo más importante es que hay mucha gente que es extremadamente buena en cuestiones estratégicas y hay mucha gente que es muy buena en cuestiones tácticas. Siempre he pensado que Jeff es muy flexible en cuanto a su capacidad de ideas realmente estratégicas, a sugerencias muy tácticas de cosas que la gente puede hacer. Y eso suele venir de alguien que ha estado en las trincheras y ha visto muchas cosas. Pero también viene de su capacidad para leer y procesar información de tantas fuentes diferentes que puede ser increíblemente estratégico. Un ejemplo concreto que daría es que cuando la gente lee un documento, tenemos 6 páginas. Escribimos documentos. El documento es el punto de vista del autor sobre cuál cree que es el problema, cuáles son las propuestas de solución, cuáles son sus recomendaciones y por lo general todo va en ese sentido. Y mucha gente es muy buena a la hora de dar sugerencias sobre cómo puede mejorar el documento o qué cosas se podrían hacer de manera distinta, mejor o lo que sea. Y Jeff puede hacer todo eso. Pero una de las cosas en las que también es muy bueno es en la habilidad a la que creo que no todos, o que todos aspiramos, que puede ser mirar el documento y decir ¿qué no está aquí y que debería de estar? Es una pregunta mucho más difícil de hacer y de responder en gran medida porque leer un documento no lo responde condicionalmente a la visión del autor sobre cómo presenta el problema. Y a veces es perfectamente correcto. A veces da el resultado de debates excelentes y todo eso. Pero en otras ocasiones también se necesita un punto de vista sobre lo que no está ahí y debería de estarlo. Y creo que poder hacer este tipo de cosas es lo que lo distingue. Mucha gente lo hace bien, pero él no. ¿Crees que hay algún tipo de gente que diga resuelve esto y lee las 6 páginas como Jeff Bezos? Creo que en términos generales los agentes se están volviendo cada vez más sofisticados en términos de la capacidad de analizar las cosas y de asumirlas. Mucho depende de cuál es el contexto. Muchas cosas como las buenas decisiones requieren un buen contexto. Y cuando más contexto puedas proporcionar, mayor será la variedad de opciones disponibles y las decisiones que acabes tomando. En general, la fidelidad es mucho mayor. En Amazon, una de las cosas que siempre tenemos en cuenta es que las decisiones son el resultado, pero tienen contexto y que requieren que puedas tomar buenas decisiones, en lo que solemos centrarnos mucho como entrada. Y los datos de entradas son el contexto. Si se le presenta una visión muy sesgada del problema, puede terminar tomando una decisión que no tenga en cuenta el conjunto básico de elementos que son útiles. Por lo tanto, tener el contexto correcto es realidad para preparar el terreno de las opciones, de las decisiones que sean más fáciles y que al final sea algo que suceda. Por eso, cuando hablas de Jeff, él tenía mucho contexto y sabe dar los puntos. Ayuda mucho con el contexto, pero también constantemente, y como hacen los líderes a la luz de la nueva información, uno refina constantemente el contexto para tener un modelo mental actualizado de la situación. Porque el contexto cambia, las entradas cambian, y por eso las decisiones tienen que ser coherentes con la realidad de las cosas que están cambiando a nuestro alrededor. Algunas cosas son duraderas, otras son dinámicas. Muchas gracias.